Hola amigos, qué gusto encontrarnos una vez más y en esta ocasión para hablar un poco sobre lo que el apóstol Pablo escribió en su carta a los Filipenses, específicamente en el capítulo 2. El apóstol le recuerda a los hermanos de la iglesia de Filipos la importancia de estar unidos, de sentir lo mismo, de estar unánimes. Él dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Él dice, con esto me hacen feliz, completan mi gozo, es decir, me hacen que me sienta feliz, realizado. Si ustedes están unidos, si ustedes se ponen de acuerdo, si ustedes sienten lo mismo los unos por los otros, si se preocupan los unos por los otros, eso hace que yo me sienta gozoso, dice el apóstol, completan mi gozo. El verso 3 dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. El capítulo 2 de Filipenses trata un punto tan importante que tiene que ver con la humildad. Pero para poner a alguien de ejemplo, por supuesto, no puede ser otro sino Cristo Jesús. Entonces Él es nuestro máximo ejemplo, el ejemplo a seguir en cuanto a humildad también, por supuesto. Y presenta a Cristo Jesús como aquel que se humilló por todos nosotros. Presenta a Cristo Jesús como el ejemplo a seguir. Nosotros como cristianos necesitamos también aprender de Cristo Jesús. Necesitamos tener esa humildad que caracterizó a nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol dice, no busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el interés de los demás. Pero para que yo me preocupe por el interés de mi prójimo, para que yo busque que mi prójimo sea bendecido, de alguna manera prospere, crezca, y no solamente piense en mí mismo, yo tengo que tener a Cristo en mi corazón. ¿Por qué? Porque cuando Cristo mora en mi corazón, el egoísmo va haciéndose a un lado, va despojándose el ser del egoísmo y va implantándose el amor de Cristo Jesús en el corazón. Entonces justamente el amor de Jesús es el que me va a hacer que yo vea a mis semejantes como Cristo quiere que los vea. Me va a hacer que me preocupe por mis semejantes y que busque ayudarles a ellos, que no busque mi propio interés únicamente, sino el interés de los demás. Y dice, considérense cada uno a los demás, considere cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Considerar a los demás como superiores es comprender que yo estoy para servirle a los demás, para servirle a mis semejantes, no importa quién sea, no importa de quién se trate, si tiene o no tiene posesiones, si es una persona estudiada o no es estudiada, si ocupa un puesto importante o no, eso no importa. Dice que debemos considerarnos hacia los demás como considerar a los demás como superiores a nosotros. Es decir, personas que estamos dispuestos a servirle a los demás. Presenta el resto de la primera parte del capítulo 2, que básicamente se centra en esto, en el ejemplo de Cristo Jesús, del versículo 5 en adelante. Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es decir, el apóstol está diciendo, ojalá que esto que sintió Cristo Jesús también haya en cada uno de ustedes y haya en cada uno de nosotros, perdón. El mismo sentir, lo que el Señor Jesús sintió, lo que lo movió a Él para dejar todo en el cielo y venir a esta tierra. Que ese mismo sentir, que esa misma motivación sea la que haya también en cada uno de nosotros. Verso 6. Quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que se presenta acá del versículo 6 en adelante, dice que Él, siendo igual a Dios, no estimó esto como cosa a que aferrarse. Es decir, no dijo, bueno, yo soy Dios y no me voy a humillar.
No, aún sabiendo esto y aún en la condición en la que estaba, decidió dejar todo en el reino de los cielos. La gloria, la majestad, la adoración de millares y millares de ángeles, millones. Todo, todo. Nosotros decimos el Señor lo dejó todo, pero no tenemos ni idea de qué es todo realmente. Así a cabalidad. También decimos el Señor dejó su gloria, pero no tenemos a cabalidad conciencia de qué es la gloria de Dios. Lo que sí es cierto es que no se aferró a todo ello, lo dejó en el cielo y se vino a esta tierra a hacerse como uno de nosotros, como tú y como yo, un ser humano, normal, común y corriente como nosotros, con nuestras mismas condiciones y con nuestra naturaleza humana. Y lo hizo y se humilló. Y no solamente se humilló a la condición de un ser humano como nosotros, sino todavía se hizo siervo, siervo de los hombres. Es decir, Él vino a servir y Él lo dijo en sus propias palabras. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él vino y se puso en la condición de un ser humano como nosotros y todavía se humilló y se humilló a una condición de siervo. Y dice el verso 8, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, Él estuvo dispuesto a dejarlo todo, como mencionamos hace un rato, sin comprender a cabalidad qué es todo, pero vino a esta tierra y vino a servir, a entregar su vida, a morir por cada uno de nosotros. Y una muerte de cruz, que era la muerte más humillante que los romanos podían aplicar a un ser humano. Era tan humillante que no lo hacían con otro romano, lo hacían con extranjeros o con los criminales peores, los peores criminales que había. A esos les aplicaban la muerte de cruz. Y justamente el Señor Jesús pasó por la muerte más vergonzosa, la más humillante, la más cruel, la más dolorosa, la más terrible, únicamente por amor a ti y a mí. El verso 9 dice también, ¿qué fue lo que Dios hizo con Él? Por lo cual Dios también lo exaltó, dice, hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Jesús se humilló, sí, sufrió, padeció, murió por cada uno de nosotros. Pero también la Biblia enseña que resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Y Dios lo exaltó y lo colocó en el lugar que Él se merece. El lugar que la misma Biblia dice, donde toda criatura, en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, refiriéndose a los que descansan, todos en algún momento, confesaremos que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Todos le reconoceremos como tal, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Hijo de Dios. Todos le rendiremos el honor, la honra y la gloria que solamente Él se merece. Que Dios te bendiga.